damos por iniciada esta sesión y se abre a partir de ahora esta sesión de la Comisión de Educación, que tiene dos momentos, ¿no es cierto? Hay una primera parte en donde quisiéramos escuchar fundamentalmente al Ejecutivo, representado acá por el subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas, fundamentalmente a raíz de lo que fue el planteamiento hecho por cuatro agrupaciones de rectores del CRUSH, bueno, el CRUSH, por cierto, el juez, AUR y G9, en la sesión del 25 de mayo pasado, oportunidad en que se plantearon varios temas, digamos, distintos documentos que yo sé ya están en poder del Ejecutivo y también de los senadores, y que dicen relación con varios aspectos que preocupan a la educación superior en general. Probablemente muchos de estos temas no son solo una realidad de las universidades, del CRUSH y de las agrupaciones y asociaciones que he mencionado, sino que probablemente sean también la tónica de la educación superior en general. Y no solo de universidades, sino también de institutos, centros de formación técnica, institutos profesionales, en fin. Básicamente, los tres temas, si pudiéramos resumir, que plantearon los rectores, tienen que ver con la gestión de la virtualización de la enseñanza, ¿no es cierto?, como concepto, donde ellos han hecho muchos esfuerzos. Hay gastos de varios miles de millones de pesos por parte de todas estas asociaciones de universidades, fundamentalmente para lo que es equipamiento, licencia, adquisición de elementos tecnológicos para brindar el soporte para esta clase online. Eso por un lado, y eso claramente no estaba contemplado en los presupuestos ordinarios de los planteles. Por supuesto hay un déficit económico por consiguiente, porque además hay una dependencia muy alta también de los aranceles. Hay un tercer tema que va de la mano, que es la pérdida de matrícula, donde también le hemos pedido al Ejecutivo que nos pudiera dimensionar un poco qué información tiene, qué es lo que representa la pérdida de matrícula. Y esto entiendo que tienen varios factores. Está, por supuesto, consecuencias del año pasado, del estallido social. Eso trajo consecuencias en educación superior, no sé en qué magnitud, pero hubo. También la PSU representó un problema, y eso se conoció a comienzos de este año, que muchos estudiantes se marginaron de los procesos y de la educación superior, y por supuesto la realidad COVID económica hoy día también está afectando como una de las causas de la pérdida de matrícula. Eso por un lado, y respecto a las medidas concretas, y yo hasta aquí quedo, las que ellos plantearon son el Fondo Solidario y una propuesta bien específica. La senadora Proboste también lo ha venido planteando esto por lo menos hace más de un año y medio. Creo que ahora hay una realidad distinta. Cuesta entender por qué hoy día no se podrían utilizar estos recursos con la modalidad precisa que ellos plantearon. Un fondo, ¿no es cierto?, de financiamiento para la emergencia, que ellos plantearon como un aporte basal. Un acceso al endeudamiento con garantía estatal fue otra de las propuestas que ellos mencionaron, y por supuesto la modificación a la gratuidad, básicamente contemplando un año adicional entre otras propuestas. Eso, si pudiera yo resumir de una manera muy sintética lo que fue el planteamiento de los rectores. Efectivamente hubo una reacción de parte del subsecretario ese día, pero en términos bastante generales, y la idea hoy día es poder conocer, ¿no es cierto?, cómo nosotros también, que hemos generado este espacio como comisión, con los rectores y también con otras instituciones, pudiéramos ayudar, ¿no es cierto?, a que exista claridad. Saludo también a don Arturo Escares, representante de los asistentes de la educación, que está junto a don Francisco Pérez, y hay otros dirigentes también por la segunda parte de la reunión, que ellos nos van a hacer también otro planteamiento. Así que, señor secretario, no sé si hay algo que agregar, sino para ofrecer la palabra al Ejecutivo. Nada, presidente, habría que comenzar en consecuencia con la exposición del subsecretario de Educación Superior. Muy bien. Senadora Yanda Proboste. Eso. Senadora. ¿No tiene micrófono la senadora? Apagado el micrófono. Ahí. No, otra vez lo apagó. Ahí, no. Sí, tal vez en las comisiones, el hospedador nos deja manejar el micrófono, no sería malo, porque en esto hay mayor autocontrol, así que les pediría ahí porque hacíamos el intento. Presidente, dos cosas, junto con saludar a los invitados. Uno es que nos plantean que la comisión no se está transmitiendo en ninguna de las plataformas, entonces creo que eso sería importante averiguar qué es lo que está ocurriendo, si no dar autorización a los equipos que se puedan incorporar como oyentes en esta sesión, pero dado que los comités habían definido franjas y esta comisión
está dentro de las franjas que se habían acordado, y en un tema tan relevante como lo es la Comisión de Educación, creo que sería importante despejar rápidamente cuál es la razón por la cual no se está transmitiendo en alguna de las plataformas, o si esto es temporal y van a comenzar ahora. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya han transcurrido 3 semanas desde que enviamos de forma unánime una carta al ministro de Educación, y entendiendo que estamos iniciando el mes de junio, que las familias necesitan claridad respecto de qué es lo que va a ocurrir en el sistema escolar con el primer semestre, quisiera preguntar si es que hay alguna respuesta a la carta que hemos mandado unánimemente a la Comisión de Educación, entre esos planteando la revisión del CIMSE. Hemos visto en la encuesta académica en el día de hoy donde el 80% de los ciudadanos están en contra de la aplicación del CIMSE. Entonces, quisiera saber si es que hay alguna respuesta oficial del Ministerio de Educación. Muy bien. Respecto de lo primero, veríamos, señor secretario, qué está pasando, por qué no estamos saliendo en ninguna plataforma. No, senador, acá me acaban de mandar una fotografía por WhatsApp y estamos transmitiendo. Lo que pasa es que es probable que no estemos directamente en TV Senado por la televisión, pero sí estemos en streaming, es decir, a través del computador. Y de todas maneras debería estarse grabando. ¿Perdón? De todas formas se debería estar grabando para transmitirse después en TV Senado. No, senador, y si usted ingresa a la página de TV Senado, a la página de internet de TV Senado, la sesión se está transmitiendo. Eso se lo confirmo. Bien. Puede ser que en el canal del Senado, es decir, en la televisión por cable, ahí quizás no esté transmitiéndose la sesión. Pero en streaming está. Eso sí. Bien. Y respecto al segundo punto, presidente, no ha llegado nada del Ministerio de Educación hasta el momento. Ya. Bien. El oficio que hace la senadora aprobó. Damos la bienvenida también al rector Solesi, que nos acompaña, presidente del CRUSH, y a todos quienes están en esta sesión telemática. Le ofrezco la palabra entonces al subsecretario don Juan Eduardo Vargas. Aquí está el presidente Quintana. ¿Aló? Sí, García. ¿Sí? Sí, estoy listo. Gracias. Chao, chao. Bien. Le ofrecemos la palabra al subsecretario entonces. Micrófono. Micrófono para el subsecretario. Gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias de nuevo por la invitación. A ver, parto haciendo mención y un poco siguiendo las palabras que usted mencionaba, presidente, en el sentido que efectivamente nos encontramos en un año completamente anómalo y que ha tenido efectos sin duda en el país y, por cierto, en la educación y la educación superior. Y por eso, desde un inicio, hemos hecho todos los esfuerzos que consideramos necesarios para poder apoyar al sistema de educación superior, entendiendo que ha habido diversos frentes desde los cuales el sistema de educación superior ha estado expuesto. Y estos frentes dicen relación con, de partida, los acontecimientos que siguieron al 18 de octubre del año pasado y que tuvieron un efecto en la continuidad de algunos estudiantes en la educación superior. También, como continuación de ese efecto, lo que se pudo observar respecto del proceso de la PSU, que fue sumamente complejo y que también finalmente tuvo un impacto en la matrícula de la educación superior, matrícula que por lo demás también se debe haber visto afectada por lo que ya se veía iban a ser los efectos de la pandemia. Todo eso, en definitiva, presidente, ha creado un escenario en el que es necesario que todo el sistema trabaje conjuntamente para poder hacer frente a estos desafíos. Como de buena manera da cuenta el informe de la UNESCO que fue mencionado por mi parte en la sesión pasada. Con todo, me gustaría sistematizar y mostrar de una manera un poquito más completa algunas cosas de lo que hemos hecho, junto con hacerme cargo también de respecto de algunas de las solicitudes que hicieron los rectores la semana pasada, presidente. Por lo cual pido, si es que es posible, proyectar la presentación que envié a la comisión. Muy bien.
Yo creo que es posible hacerlo. Yo no estoy viendo a nadie de informática. ¿Quién nos está acompañando? Ahí van a proyectar la presentación, presidente. Bien, Javier. Bien, muchas gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí, ahí, tal como se puede observar, rápidamente, lo que nosotros hicimos en un inicio fue, en primer lugar, extender de manera extraordinaria el periodo de postulación a beneficios estudiantiles, con lo cual hasta el 27 de marzo de este año, los estudiantes que quisieran optar a algún tipo de beneficio, algún tipo de ayuda, lo pudieran hacer. Y eso permitió que finalmente 100.000 estudiantes pudiesen postular a este proceso de ayudas estudiantiles. Se espera, de acuerdo a proyecciones preliminares, que en orden de 750.000 jóvenes puedan acceder a algún tipo de beneficio estudiantil, lo cual significa, en buenas cuentas, que 2/3 o 2 de cada 3 estudiantes en la educación superior puede financiar completa o parcialmente sus estudios con ayudas que provee el Estado. Adicionalmente, desde el punto de vista del apoyo a la formación virtual u online, desarrollamos una serie de alianzas con instituciones nacionales y extranjeras, de manera tal de que aquellas instituciones nacionales que ya contaban con un expertise, con un know-how relativo a la formación virtual, pudiesen disponer de manera gratuita de esos recursos a todas las instituciones de educación superior. De esa manera, 14 instituciones, de manera completamente gratuita y colaborando en un espíritu colaborador con el sistema de educación superior, pusieron a disposición de todas las instituciones estos recursos digitales que suman 160. Adicionalmente, hicimos una alianza con Google de manera de que aquellas instituciones de educación superior que no contaran con plataformas a través de las cuales poder impartir sus clases de manera remota, pudiese acceder a estas plataformas y de esa manera garantizara la continuidad del proceso formativo para sus estudiantes. Por otra parte, también es importante destacar el acuerdo de colaboración con el gobierno del País Vasco para efectos de capacitaciones a nuestros directivos y docentes de la red de centros de formación técnica estatales. La siguiente, por favor. Por otra parte, ha sido importante, de manera tal de paliar estos menores ingresos de los que daban cuenta los rectores la semana pasada, que como gobierno y como Ministerio de Educación pudiésemos reorientar, por una parte, ciertos fondos de manera tal de apoyar aquellos proyectos de formación virtual y, por otra parte, también ser extremadamente diligente con las transferencias de recursos, que son, en algunos casos, muy importantes para efectos de garantizar un mínimo flujo de caja para las instituciones de educación superior. De esta manera, lo que hemos puesto a disposición de las instituciones es, por una parte, un fondo de áreas estratégicas que está dirigido a universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, que ha puesto el foco o ha decidido priorizar la adjudicación de proyectos que vengan con o que conlleven una mejora o un fortalecimiento o un desarrollo, si es que no lo hay, de proyectos desarrollados a la formación virtual. Esa es una primera manera a través de la cual estamos apoyando a las instituciones que no tengan suficientemente desarrolladas sus áreas de formación online o a distancia. Y por otra parte, respecto de las universidades estatales, cabe consignar que los recursos del plan de fortalecimiento, que para este año totalizan 30.000 millones, han sido, se está trabajando con el comité respectivo, el comité del plan de fortalecimiento, a efectos de que estos recursos puedan ser de alguna manera priorizados en términos de la creación de una red estatal de educación a distancia y también de manera tal de apoyar proyectos individuales de cada una de estas instituciones que vayan en la línea precisamente de fortalecer sus propias plataformas de formación virtual. Y desde el punto de vista de las transferencias de caja, quiero señalar que al mes de abril de este año ya habíamos transferido
se habían ejecutado 621.000 millones de pesos entre fondos basales y beneficios estudiantiles, lo cual corresponde al 53% de la totalidad de las transferencias que corresponde realizar este año. Y eso, por cierto, es un monto superior a lo que se había transferido con igual fecha del año pasado. Esto, en definitiva, presidente, da cuenta del interés del Ejecutivo por entregar lo antes posible los recursos a las instituciones de manera tal de que no tengan que pasar ningún tipo de problemas desde el punto de vista del flujo que requieren para su operación. Y por otra parte, también creo que es importante señalar que hicimos una gestión con la Comisión Ingresa a efectos de que también se pudiesen anticipar, lo cual finalmente así ocurrió en casi 2 meses, los recursos provenientes de la renovación de los créditos asociados al CAE. Y eso ha permitido también beneficiar a todas las instituciones de educación superior que cuentan con CAE, y no solamente a las universidades estatales o a las universidades del TUCH. Siguiente, por favor. También, por otra parte, mientras se sigue proyectando, es importante también hacer hincapié una vez más en lo que hemos hecho con el SINASES, con el Comité de Coordinación del SINASES, que recuerdo agrupa al Consejo Nacional de Educación, a la Comisión Nacional de Acreditación, a la Superintendencia de Educación Superior y a la Subsecretaría de Educación Superior. Lo vuelvo a señalar, presidente, porque dentro de las solicitudes que venía en alguna de las instituciones, en particular de la agrupación de universidades regionales, venía la solicitud de poder flexibilizar los procesos de acreditación. Y precisamente es en virtud de esas reuniones que hemos realizado, de esas sesiones extraordinarias que hemos realizado con el SINASES, es que la CNA efectivamente ya acordó flexibilizar los procesos de manera tal de consignar como programas o instituciones acreditadas aquellas que se encuentren en proceso de acreditación, independientemente de que la fecha de la acreditación original ya esté vencida. Por otra parte, también se nos hacía ver en la sesión pasada la necesidad de poder flexibilizar el uso de determinados fondos. A ese respecto, presidente, creo que es importante aclarar que esto no tiene mayor efecto hoy por hoy, porque en definitiva el 80% de los recursos que el Ministerio de Educación transfiere a las instituciones de educación superior corresponden a fondos basales, es decir, son fondos que no obedecen a proyectos y por lo tanto están disponibles para ser utilizados como cada institución así lo considere. Solamente un 20% de esos recursos corresponden a proyectos que se realizan a través de concursos y convenios correspondientes. Por lo tanto, cambiar el destino o el objetivo de un proyecto que ya fue adjudicado y que concursó con otros proyectos es complejo, porque en definitiva sería cambiar un poco la puntuación que dio origen a la asignación de ese proyecto y además requeriría en varios de esos casos de un nuevo paso por Contraloría. Por lo tanto, consideramos que esta no es una vía razonable a través de la cual poder apoyar a las instituciones de educación superior. De hecho, insisto en que lo que hemos hecho para este año es flexibilizar 2 fondos precisamente para poder acoger, para poder apoyar a las instituciones en lo que dice relación con lo que son las urgencias que provienen de la pandemia. El Fondo de Áreas Estratégicas y el Plan de Fortalecimiento de Universidades del Estado. La siguiente, por favor. No, Lulu, no. Por otra parte, respecto de beneficios estudiantiles y endeudamiento institucional, se nos hacía una serie de solicitudes. En primer lugar, se nos pidió que el año 2020 no fuese considerado para efectos de la contabilización de la duración nominal de la carrera. Es decir, que para todos aquellos estudiantes este año no fuese considerado, lo cual en la práctica implica que se les da un año más
de gratuidad o del beneficio estudiantil que tenga. Esto significa un costo, o tiene un costo aproximado de 1.400 millones de dólares. Con esto quiero hacer ver que, más allá, digamos, de que esto sea visto como un no, es simplemente tratar de transmitir que el costo de esta medida es enorme y que, por lo tanto, en el contexto actual, pensar en que se pueda disponer de 1.400 millones de dólares es sencillamente no darse cuenta de que la prioridad debe estar puesta, desde el punto de vista de los recursos del Estado, en hacer frente a la pandemia. Y ahí aparece, simplemente para que se tenga alguna visión de lo que ello implicaría, equivale a la entrega de 8 bonos COVID. Adicionalmente, también se hacía ver la conveniencia de poder abrir un nuevo proceso de postulación a beneficios estudiantiles, lo cual, sin embargo, tiene un costo proyectado o estimado de 132 millones de dólares. Desde ese punto de vista también creo que es importante mencionar no solamente la extensión del proceso de postulación a beneficios que hice mención al inicio de esta presentación, sino también todas aquellas medidas que se han ido implementando y que dicen relación con la posibilidad de apoyar a aquellos estudiantes, o más bien deudores, por ejemplo, del CAE, que no han podido, o que, digamos, tienen problemas en términos de su fuente laboral. Para esos alumnos, lo que se consigna es que, por parte, el CAE permite la suspensión del pago si es que el estudiante, o el ex estudiante más bien, ha perdido el empleo. Pero adicionalmente, lo que se encontró en la comisión ingresa fue que el estudiante que tuviese suspendido su contrato de trabajo también iba a poder acceder, simplemente haciendo mención de eso, a la suspensión del pago de cuotas del CAE, también como una manera de apoyar a estos jóvenes. Por otra parte, también relativo a las líneas de financiamiento, hay que decir que las líneas de FOGAPE están abiertas también para instituciones de educación superior que cumplan con el requisito de no tener ingresos superiores a 1 millón de UF. Es decir, hay distintas instituciones de educación superior que actualmente están en conversaciones con entidades bancarias a fin de acceder a estos créditos que tienen la garantía estatal. Cabe señalar que en la medida en que Hacienda también apruebe medidas dirigidas a entidades de mayor envergadura, que dichas medidas también puedan ser aplicables para instituciones de educación superior que tengan un mayor tamaño. Es importante señalar que el 70% de las instituciones de educación superior pueden acceder actualmente a los créditos conocidos como FOGAPE. Por otra parte, pido pasar la diapositiva a la siguiente, por favor. Respecto del Fondo Solidario, o con relación al Fondo Solidario, a ver, esto es una historia que tiene un poco más de data, pero efectivamente en la ley de presupuestos de este año se acordó y así quedó establecido que las instituciones podían hacer uso de hasta el 30% de los excedentes del año anterior. Y es en virtud de esa glosa de la ley de presupuestos que nosotros elaboramos un reglamento que se encuentra actualmente para la toma de razón por parte de Contraloría. Ahora bien, lo que los rectores han pedido es la utilización o el acceso a los excedentes acumulados, no solamente a los excedentes del año 2019. Y quiero, digamos, respecto de esa solicitud, señalar que en el análisis legal, jurídico que hemos realizado como Ministerio de Educación, no vemos que exista espacio para que eso ocurra en virtud de lo que dice la ley de presupuesto. O dicho de otra manera, la ley para nosotros es clara respecto de que estrictamente señala que los excedentes de los cuales a los cuales se puede acceder son aquellos excedentes obtenidos durante el año 2019.
Y desde ese punto de vista el reglamento no puede decir algo distinto de lo que aparece en la ley, sino evidentemente no va a ser tomado de razón por parte de la Contraloría. Y esto que quiero insistir, es la ley la que nos pone en la obligación de que el reglamento efectivamente se haga eco de la ley y señale que los excedentes a los cuales pueden acceder las instituciones sean los alcanzados, los obtenidos durante el año 2019. Ahora bien, pido pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Considerando los planteamientos que las instituciones han realizado, considerando lo extraordinario del contexto en el cual estamos viviendo y el esfuerzo que está haciendo también el gobierno para hacer frente a la pandemia y evidentemente las restricciones presupuestarias que enfrentamos, es que como Ejecutivo nos estamos abriendo a la posibilidad de avanzar a una mayor flexibilización del uso de los excedentes del Fondo Solidario, con la condición de que una parte de esos excedentes también puedan ser aportados a un fondo solidario mayor o fondo solidario común. Esto es algo que hemos empezado a conversar con el lo conversé, de hecho, se lo comenté el día viernes al rector Solesi, pero la idea en términos generales es la siguiente: permitir que las instituciones, las universidades puedan acceder a un mayor porcentaje del fondo solidario, de los excedentes del fondo solidario del año anterior, pero en la medida en que también puedan entregar la parte remanente de esos excedentes a un fondo común, a un fondo solidario común, llamémosle. Y que ese fondo solidario común esté disponible para todas las instituciones de educación superior que lo requieran, a través de préstamos que debieran ser, o créditos que debieran ser préstamos o créditos blandos, otorgados en condiciones favorables. De esta manera, cumplimos con dos grandes anhelos, digamos, y que son, por supuesto, importantes para todo el sistema. Por una parte, permitimos que las instituciones puedan acceder a una mayor parte, a un mayor porcentaje de los excedentes y, por lo tanto, puedan hacerse de un mayor monto de recursos, por una parte, y por otra parte también estamos dando respuesta adicional a aquellas instituciones de educación superior que requieren también de algún apoyo a través de la figura de un crédito blando, si se me permite la expresión. Y consideramos que es importante la creación de este Fondo Solidario Común o Fondo Común Solidario, porque en definitiva da cuenta también de que los fondos solidarios se han construido a lo largo de los años sobre la base de los aportes que ha hecho fundamentalmente o únicamente el Estado, el Ministerio de Educación. O dicho de otra manera, las universidades han manejado fondos, pero que han sido complementados año a año por el Ministerio de Educación. Las instituciones de educación superior, por cierto, han hecho un aporte desde el punto de vista de que han administrado estos fondos. Pero en definitiva, hay un origen en esos fondos que son finalmente del Estado. Me parece desde ese punto de vista que esta idea de poder a permitirles tener un mayor acceso a los excedentes del Fondo Solidario, con esta combinación que a la vez permite crear un nuevo fondo, nos parece que, como decía originalmente, permite atender a dos solicitudes importantes y en definitiva van en pos de la mejora del sistema de educación superior, como es nuestro objetivo. Por último, presidente, quiero mencionar, en el marco del trabajo que está realizando la Mesa Técnica de Financiamiento, que se encuentra también establecida en la Ley de Presupuesto de este año, se acordó realizar una sesión extraordinaria durante este mes para abordar precisamente las propuestas relativas al control a propósito del COVID-19. Y por lo tanto es un tema que también se va a abordar en esa mesa. Cierro, presidente, finalmente señalando la preocupación que tenemos como Ejecutivo y la disposición que manifestamos a poder trabajar en este ámbito con las instituciones de educación superior como lo hemos venido haciendo.
No solamente las universidades, también se debe mencionar, como usted lo hizo, presidente, a los institutos profesionales y centros de formación técnica que han estado ausentes de esta discusión, pero para los cuales también se hace necesario poder contar con medidas de apoyo, considerando que mal que mal representan un porcentaje muy relevante de la admisión a primer año, 55% este año, de hecho. Con todo, presidente, estamos, como digo, abiertos a seguir conversando, a seguir trabajando, porque lo que finalmente a nosotros nos mueve es que el sistema de educación superior, en este contexto tan complejo, tan anómalo, pueda verse afectado lo menos posible. En última instancia, detrás de las cifras, detrás de los números, se encuentran estudiantes, se encuentran familias, cuyo anhelo fundamental ha sido poder acceder a la educación superior. Y tenemos que jugárnoslas como sea, como dé lugar, para que los sueños, los anhelos de esos estudiantes no se vean frustrados por las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, subsecretario, por esta exposición que ha entregado, que yo parto de la base que todos la tenemos. Voy a ofrecer la palabra quiero saludar también a los rectores, que yo no había visto en la pantalla, que están ahí, el rector Vivaldi de la Universidad de Chile, el rector Durán también de la Universidad de Talca, por supuesto el rector Solesi, y también vamos a ir alternando la palabra, dado que a continuación vienen intervenciones más precisas, no exposiciones. La principal hoy día era la del subsecretario. Ojalá no más de 4 o 5 minutos cada uno, porque tenemos una hora de término de esta primera parte de la sesión. Yo no estoy en condiciones de reaccionar en detalle frente al planteamiento del subsecretario. Solo quiero decir que en general hay algunos aspectos positivos donde naturalmente se avanza, pero me preocupa que en el fondo destinado a la virtualización de la enseñanza, solo la UR había gastado, entiendo que más de 11.000 millones, y aquí hay un fondo bastante pequeño de 9.000 millones de pesos. Me preocupa mucho el tema que no tiene respuesta, tampoco se ve un camino de cómo enfrentamos lo de la gratuidad, entendiendo que son costos adicionales importantes. Todo esto no iba a ser absorbido en un solo año. En fin, y el tercer tema del Fondo Solidario, que parece razonable, yo creo que hay que valorar que el gobierno se abre a una ley para el uso de los excedentes, pero esto es una opinión muy personal que voy a dar, pero como no voy a intervenir más, quiero decirlo. Parece como que no estamos viendo el rol que estas universidades del CRUSH han cumplido en la pandemia. El trabajo colaborativo que nos explicaban los rectores el otro día. Esta mañana se notificaban una cantidad récord de contagiados, de personas fallecidas. Y el 20% de todo el procesamiento de los exámenes PCR se hacen en este tipo de universidades, más allá del aporte científico, de las sociedades de distinto tipo especializadas, donde el grueso es parte de estos rectores. Quiero simplemente decir eso, porque claro, aquí se plantea en la segunda parte de la propuesta del Fondo Solidario un fondo solidario con otras instituciones. Yo siento que el Estado ha sido poco solidario en distintos gobiernos en la historia con este tipo de universidades, particularmente el Fondo Solidario tiene historia. Yo ahí es una opinión personal, pero no sé cómo poder estos pocos recursos, además compartirlo con otras universidades. Ya la gratuidad fue mucho más allá de estas universidades, incluso estatales, donde en un momento se había pensado. En fin, es una pequeña reacción que hago. Voy a ofrecer la palabra. Está escrito en primer lugar el senador Carlos Montes, luego parece el rector Solesi, la senadora Yanna Proboste, rector Vivaldi parece, ¿sí? Si le parece en ese orden. Senador Carlos Montes. No tiene micrófono. Gracias, presidente. Mire, respecto a lo que plantea el subsecretario, al igual que usted, yo creo que a lo mejor deberíamos estudiar con más calma el conjunto de planteamientos, pero yo quiero también reaccionar. En primer lugar, a mí me parece que cuando se vive una situación como la que estamos viviendo es necesario reorientar el conjunto de la acción de las instituciones, redefiniendo los objetivos y la forma de actuar, y yo eso no lo veo como muy con la inercia de antes. Y yo quiero hacer una primera pregunta. Esta subsecretaría tiene alrededor de 300 funcionarios, entre 200 y 300 funcionarios. Y a mí me gustaría saber qué orientación ha dado el servicio para su trabajo en este periodo, que obviamente tiene que reorientarse en función de las nuevas necesidades. ¿Qué está ocurriendo con esto? Con este equipo hay gente muy calificada en ese equipo también. Lo segundo,
yo no puedo entender que el plan de fortalecimiento de las universidades estatales haya terminado siendo un plan para clases a distancia. Entiendo que si no hay otro fondo para tener recursos se saque de ahí, pero la verdad que esto era para iniciar un nuevo tipo de interacción con el resto del Estado y con la realidad, para eso, el fortalecimiento de las universidades estatales, además para poder abrir otras líneas de expansión de estas universidades. No lo entiendo. ¿Por qué no se saca de otros fondos para estos efectos? A lo mejor es la propuesta que surgió de las propias universidades del Estado, pero la verdad que no puedo entender que se esté reorientando esto. No tiene facultades, de hecho, la subsecretaría para definir la reorientación. La reorientación tiene origen en las universidades del Estado y por lo tanto eso yo creo que sería interesante discutir. En tercer lugar, el subsecretario plantea que un año más, o sea, entender que este año es totalmente atípico y por lo tanto que se requiere tratar por una sola vez un año de otra manera porque no puede imputarse a la gratuidad cuando va a haber resultados que todavía ni siquiera conocemos bien. Y eso dice cuesta 1.400 millones de dólares y dice que no sé cuántos bonos COVID, no me calzaba el cálculo que él hizo porque el bono COVID solo fueron 167 millones de dólares. Bueno, estos 1.400 millones de dólares, la verdad que son eventualmente para el futuro, ¿ah? Porque se va a prolongar un año, no es una cuestión de caja, no tiene nada que ver con la caja fiscal, ni con el presupuesto anual, ni nada por el estilo, sino que se imputa en el curso del tiempo de distintas maneras porque hay alumnos en distintos cursos de distintas maneras. Tiene esa explicación. La cuarta cosa que él señala, que yo, mire, dice que aquí el 80% del presupuesto son basales, por lo tanto no hay reorientación posible de acuerdo a lo que pidieron los rectores. Y la verdad es que eso no es así, porque, o sea, basta ver el recorte, la reasignación presupuestaria reciente. Gran parte de los recortes fueron basales, en otros ministerios, no en este, en otros, en todo. En términos de la rigidez que tiene el presupuesto de este ministerio, el Ministerio de la Vivienda tiene un 95% de rigidez, o sea, lo que cambia, el margen de maniobra se reduce al 5%. Entonces yo no creo, esto sí es necesario ley que haya ley, ¿eh? O sea, pero la verdad es que por lo que yo sé, no requiere ley, pero en varias, yo estoy aquí con el presupuesto del ministerio y la verdad que hay muchas cosas que podrían ser refocalizadas en el aporte infraestructura, aporte institucional. Básicamente en la transferencia de capital hay mucha capacidad de reorientar de acuerdo a las prioridades que ahora se hayan puesto si es que las universidades están de acuerdo. Y todo el apoyo el aporte de transferencias corrientes también. En transferencias corrientes estamos hablando de 60.000 millones de pesos. ¿Eh? O sea, aquí hay lo que estoy mirando en este momento. Y finalmente, a mí esto del plan comunal, común solidario, yo esto lo hablaba ayer con el ministro Briones y también se lo comuniqué a algunos parlamentarios. La verdad que a mí me parece que no es una buena idea, porque esto es terminar con el Fondo Solidario. Es terminar con el Fondo Solidario que tuvo una sede, origen, historia, y además buena parte de lo que se ha recuperado por esfuerzo de las propias universidades, por una organización. Y hoy día decir, con esto queremos financiar a la otra, ¿por qué no le recortamos del conjunto de partidas presupuestarias que tenemos para el resto de las universidades para efectos de ciertas necesidades que ellos tengan? Este es un fondo que tiene que ver con un sector. ¿Ah? Yo entiendo que no es solo estatal, es estatal privado porque hay varias en el CRUS que son universidades históricas privadas. Entonces, yo la verdad que encuentro una mala idea. Y una mala idea que si yo fuera parte de la contraparte me daría un poquito de rabia. O sea, creo que esto no corresponde de que se arme un fondo común solidario a partir de recursos que son de un sector determinado y ahora se traslada para financiar a otra. Yo pensé que la propuesta del ministro Briones era distinta a esto y no me parece adecuada. Eso, señor presidente. Muchas gracias, senador Montes. Tiene la palabra el rector Solesi, presidente del CRUS. Sí, algunas cosas las ha señalado claramente el senador Montes. Yo quisiera hacer un poco hincapié en el tema del Fondo Solidario. El Fondo Solidario, que primero fue crédito fiscal, después fue crédito universitario, después siguió cambiando el nombre, digamos. Llegó a las universidades en un momento determinado porque el Estado, la Tesorería General de la República, no fue capaz de cobrarlo. Y le pidió al Estado, a las universidades que se hicieran cargo del fondo, ¿ya? Y empezar a cobrar y empezar a recuperar, digamos, incluso las mismas universidades han pedido leyes de reprogramación para seguir avanzando en la profesión. Por lo tanto, es cierto que en los años últimos, por lo menos, ha habido aportes del Estado
menores comparativamente con la historia de los aportes que se han consignado. Pero a mí no me parece que uno tuviera que empezar a sacar recursos de un lado para poder ayudar a fortalecer una esencia. Yo hice, como dijo el subsecretario, él me comunicó esto en una conversación telefónica el día viernes en la tarde, ya tarde. Yo alcancé a conversar con algunos rectores y la verdad es que no hay un sentido, en el sentido de apoyar una línea de esta vía, digamos. O sea, la pregunta que en el fondo está presente en este tema es si estamos nos hacemos una tremenda complejidad legal por el tema del 30% del fondo, de usar el fondo solidario. Y aquí queremos tomar plata del fondo solidario para, además de gastarlo individualmente en las universidades, reforzar un fondo común para apoyar a otras distintas instituciones, digamos. O sea, eso sí que requiere una reforma legal de magnitud, digamos, porque no es fácil, digamos, tomar recursos que son de las universidades, los fondos solidarios son de las universidades. Y yo diría que detrás de esto, lamentablemente, yo después de reflexionar respecto a lo que me comentó el subsecretario, uno ve que esta es la segunda o tercera vía por la cual queremos entrar a la disputa de las platas del Fondo Solidario. Ya se hizo con la primera comisión acerca del sistema de financiamiento, el CIF, ya donde finalmente lo que se quería era refundir, digamos, todos estos recursos de todas las áreas para crear este nuevo fondo, este nuevo crédito, digamos. Entonces, yo creo que hay una complejidad mayor ya de entender el problema. Yo cierto que probablemente el ministerio hace el mayor de los esfuerzos, pero yo creo que no hay una comprensión de fondo del problema, que signifique, mira, aquí estamos en una dificultad, la que vamos a enfrentar va a ser peor en pocos meses más, digamos. ¿Cómo establecemos algo que ayude en conjunto, también tomando recursos, como dice el senador Montes, recortando de algunas otras partidas? A mí me preocupa fuertemente el principio que está detrás de esto. Bien, rector Solesi, a continuación le corresponde hacer uso de la palabra a la senadora Yasna Proboste. Senadora. Ahora sí, es que el hospedador insiste en manejar el micrófono. Presidente, mire, yo quiero reaccionar a la presentación que ha hecho el subsecretario. Sin eufemismo, creo que me parece muy mal que aquí, en una situación tan compleja como la que se está viviendo, se busque seguir adelante en una idea que, tal como lo señaló el rector Solesi, no es nueva. El Ejecutivo ya había planteado una posibilidad de expropiar estos recursos del Fondo Solidario de las universidades en iniciativas anteriores. Entonces, aquí pareciera que frente a esta pandemia, el gobierno quiere profundizar su agenda de favorecer el negocio en lugar de tener una mirada de Estado y de comprometerse con sus universidades de una forma distinta. Los rectores en la sesión pasada hicieron un planteamiento muy concreto en distintas vías que decían relación con aspectos asociados a la gratuidad, con la flexibilización del uso asociado a los proyectos, con materias del propio Fondo Solidario, con el endeudamiento de largo plazo, con el perfeccionamiento del artículo 48 de la ley 21.048. Y lamentablemente de eso escuchamos prácticamente nula respuesta del subsecretario, salvo el decir, mire, aquí quiero echar mano de los recursos de las universidades que cumplen un rol público para ayudárselo a los privados. Y yo creo que esto es realmente muy nefasto que se plantee de esta forma y que se diga que respecto del uso de los excedentes, casi colocando como moneda de cambio en que puedo acceder a una mejor condición si solo si ustedes acceden a donar de estos recursos a otro tipo de entidades de educación superior que tienen un conjunto de otros beneficios que no tienen las universidades públicas. Si no es cosa de, veamos la ley de donaciones, veamos, por ejemplo, la participación en el FOGAPE. De hecho, escuchábamos en la semana pasada al propio
presidente del Banco Estado, en donde señalaba en que a este instrumento habían hecho uso instituciones de educación y por lo tanto creo que ese es un instrumento que ellos tienen abierto y disponible. Cuando aquí se señala en que ha sido la propia ley la que pone estas limitaciones en el uso de los recursos del Fondo Solidario, yo, presidente, quiero protestar formalmente ante esto, porque aquí, durante la discusión del presupuesto del año 2018 para el presupuesto del año 2019, ganamos en el Parlamento, en el debate democrático, la utilización de estos fondos de excedente. Y fue el Ejecutivo, este Ejecutivo, el que concurrió al Tribunal Constitucional junto con parlamentarios de gobierno para echar abajo esta iniciativa. Y luego, al año siguiente, se allanan parcialmente a recoger esta iniciativa, pero nunca en una mirada restrictiva como lo plantea el actual reglamento, que para ellos solo los excedentes son los que tuvieron el año 2019. Obviamente esa es una mirada restringida e interesada con otros propósitos. ¿Con qué propósitos? Con los propósitos que hoy día desnuda el Ejecutivo a través del subsecretario, que no es otra cosa que expropiarle los recursos a las universidades del CRUCH para pasársela a las universidades privadas. Considero realmente que es lamentable que hoy día no tengamos una propuesta por parte del Ejecutivo que se haga cargo de los planteamientos que formalmente realizaron los rectores la sesión pasada, respecto al endeudamiento de largo plazo, respecto al perfeccionamiento del artículo de gratuidad. Y yo quisiera, presidente, pedirle al subsecretario que desglosara cómo llegaron a los 1.400 millones de dólares en materia de gratuidad. Quiero el detalle porque claramente nuestras cifras no coinciden con las que ha planteado el subsecretario. Y por último, si es que fueran 1.400 millones de dólares, bueno, el gobierno estuvo disponible para aportar 3.000 millones de dólares a las grandes empresas para garantizar el FOGAPE. Entonces, aquí no lo compare con el bono COVID, compárelo con la decisión del Estado de proteger instituciones que son vitales para el funcionamiento de nuestra sociedad. Eso, presidente. Muy bien. Rector Vivaldi. No tiene micrófono. Tiene que habilitarlo él mismo, están todos habilitados. Ahora sí, gracias. No, es que me decía que no estaba habilitado, ¿no? Muchas gracias. Oye, quería referirme a dos aspectos. Primero, lo que señalaba el senador Monte, quien escuchaba con mucha atención porque efectivamente él ha sido un senador especialmente preocupado, no solo por mucho más allá que el tema no es el financiamiento de las universidades estatales, sino que el sentido que tienen las universidades estatales y la importancia que se fortalezcan y trabajen en red. Asegurarle desde ese punto de vista que lo que aquí se ha dicho no corresponde exactamente a la realidad en términos del uso del fondo de fortalecimiento. Lo que hay una realidad totalmente, lo que hay es que dentro de las áreas estratégicas prioritarias, una de ellas es donde corresponda y en las universidades que así lo estiman como necesario prioritario, en un sentido amplio, mejorar la infraestructura de tecnologías de información que pudieran tener, y por lo tanto está permitido que una universidad estatal postule con un proyecto a un fondo que va a fortalecer ese aspecto, pero no hay tal cosa como que se hayan destinado fondos para tal efecto, ¿ya? Y podría no gastarse un peso en ese ítem si es que el conjunto, si no hay ninguna universidad interesada en presentar proyectos en ese aspecto. Por tanto, lo tranquilizo en el sentido de que seguimos con la idea de trabajar en redes, del fortalecimiento de las universidades y no de desviar esos fondos a otros propósitos, por muy nobles que sean, a menos que se den en contexto de otra justificación. Ahora, agradezco también las palabras de la senadora Proboste, por cuanto yo coincido que de lo que nosotros planteamos el lunes pasado, no ha habido aquí una argumentación que realmente implique poder llevarlo a un terreno de quién tiene la razón, argumentando en uno u otro sentido, sino que sencillamente lo que se ha dicho son cifras discutibles, pero por sobre todo
yo quería tratar el tema de un punto de vista más conceptual, ¿ya? Yo creo que el momento en que atravesamos, creo que las universidades hemos dado un ejemplo realmente de una verdadera y alta evaluación del sentido de que el país tiene que unirse ante esta tremenda amenaza. Y yo siento que si se pretendiera utilizar estas circunstancias para obtener cambios en la política sobre temas que son altamente cuestionables y que nos dividen profundamente, yo creo que sería súper lamentable y que estaría totalmente en contra de lo que queremos todos que sea el espíritu del momento, y perdonen que lo diga yo, pero ¿qué duda cabe que las universidades tradicionales tienen características propias? O sea, lo que decía recién, no lo voy a repetir porque hay largas listas publicadas en todas partes que han sido motivo, por lo demás, de comentarios a nivel internacional, lo mucho que las universidades chilenas han hecho en la pandemia, incluyendo su capacidad de generar educación en línea, todo lo que se ha hecho en salud, tecnologías, etcétera. No puedo dejar de decirlo, disculpe que lo diga yo, pero alguien tiene que decirlo, ¿ya? Cómo se jugó la Universidad de Chile para sacar adelante el sistema de acceso en enero y febrero, ¿ya? Que fue un tremendo aporte al Estado y al gobierno, que se hubiera visto una situación muy complicada de no haber sido por este logro en el cual nosotros nos jugamos enteros. O sea, hay un grado de compromiso de estas universidades que se da a un nivel cualitativamente distinto. De muchos sectores se ha celebrado el trabajo conjunto de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, ya tanto el rector Sánchez como yo, nos parece que no hay tal cosa como celebraciones, lo muy menos que podríamos hacer, no se podría entender otra cosa que hiciéramos, y estamos representando no a dos universidades, sino que en mi caso a todo el sistema de la universidad estatal, en el caso de Ignacio a otro conjunto de universidades. Entonces, en este espíritu en que estamos todos realmente hablando de unidad de acción, una propuesta que lo que pretende de nuevo sacarle la poca plata que le han dado a las universidades tradicionales y pasárselas a las universidades privadas nuevas, yo no lo puedo entender, perdone que lo diga, ¿eh? Y lo quiero mencionar acá, y lo quiero mencionar con energía, porque ahora uno comienza a entender otras cosas que pasan y que también las puede entender como un esfuerzo de una cierta, yo no sé cómo usar, qué palabra de usar, digamos, pero ya como un, no sé si, no quiero usar ninguna palabra de la cual me tenga que arrepentir, pero hay algo ideológico que se quiere superponer y que se quiere colocar acá, que me parece que es totalmente extemporáneo al que estamos viviendo los chilenos, o sea, el país. Que esto sea un argumento para sacarle plata a las universidades tradicionales y dárselo a las privadas, yo, entre paréntesis, no puedo decir nada, no, por ningún motivo voy a usar expresiones jamás peyorativas para con ninguna universidad nunca, mucho menos para los estudiantes que atienden a ella, pero por favor, que el sistema de universidades privadas en Chile, si anda bien es porque no sé quién quiere que ande bien, porque capacidad de regularlo, capacidades de garantía a los estudiantes que van a esas universidades que están recibiendo una buena educación, no ha habido esfuerzo serio ninguno en ese sentido. Entonces, me parece realmente insólito, en circunstancias que si quieren tener su derecho, digamos, si quieren apoyar a las universidades privadas, háganlo, pero por favor, no lo hagan sacándole el dinero a lo poco que tenemos universidades que hemos dado tanto, si es tan simple como eso. Entonces, yo realmente me cuesta creerlo, sinceramente. O sea, esta propuesta traspasa mi capacidad imaginativa, lo reconozco. ¿Ya? No estoy haciendo un discurso en absoluto en contra de ningún estudiante de ninguna universidad, en contra de ninguna universidad. Para mí, por definición, todas estas instituciones son respetables mientras no se pruebe lo contrario, pero realmente creo que esta propuesta excede lo que uno podría pasar. Si consideran que las empresas que hay detrás de las universidades privadas merecen respaldo, ¿ya? Y deben ser ayudadas, ayúdenla con fondos que no se los saquen a las otras universidades que han hecho todo este trabajo. Realmente es muy difícil de entender, ¿eh? Y entre paréntesis, creo que nadie ha sido más drástico en calificar situaciones como la que estamos viendo hoy día, y le recomiendo a todos su lectura, ¿ya? Que Fontaine Talavera,
ya Arturo Fontaine Talavera en un prólogo que le escribe para un estudio, y que creo que es lo más drástico y que debería ser alguna vez analizado y contestado con respecto a muchas de las nuevas universidades. Insisto, yo no quiero por ningún motivo estigmatizar a ninguna, mucho menos a su estudiantado, pero creo que esto a mí me parece increíble. La falta de reconocimiento para con lo que las universidades que correspondemos a la otra concepción de universidad hemos hecho, y el usar este momento para una movida de este tipo realmente me parece increíble. Bien, gracias, rector Vivaldi. Vamos a tener que prorrogar en unos minutos más porque tenemos un segundo tema con otro segmento de la educación escolar, pero tengo 3 palabras todavía pedidas: el rector Durán, el rector Sangüesa y por supuesto al subsecretario Vargas para que cierre esta parte. No significa que vamos a agotar esta discusión aquí, está claro, tenemos diferentes miradas y aproximaciones a este tema, a la reacción que trajo hoy día el subsecretario. Yo espero que esta comisión siga siendo un espacio, ¿no es cierto?, que busque acercar posiciones, sobre todo frente a la situación tan crítica que viven hoy día muchos planteles. Bueno, le ofrezco la palabra entonces a continuación al rector Durán. No estamos entregando centralmente el micrófono, usted tiene que activarlo. Sí, es que no se podía, no sé por qué. Voy a tratar de ser lo más breve posible, respetando el tiempo que ustedes tienen y que tiene la segunda parte que usted anunció, señor presidente. Primero, referirme al año atípico. Yo creo que el senador Monte tiene toda la razón. Es muy complejo no considerar este año como un año atípico y que requiere entonces un abordaje atípico. Por lo tanto, requiere una solución extraordinaria. Es muy complejo para los estudiantes que están en gratuidad este año, por diferentes razones. Por lo tanto, creo que de alguna manera es importante abordar esto, aunque sea económicamente, y creo que desde esa perspectiva analizar esos 1.400 millones de dólares sería muy interesante, como dice la senadora Proboste. Por lo tanto, yo creo que eso es necesario hacer. Más allá, señor presidente, que yo creo que esta comisión, como la comisión también de los diputados, debe analizar el artículo 108 porque realmente es una problemática seria y grave para las instituciones de educación superior. Dicho eso, el otro tema respecto del Fondo Social de Crédito Universitario, yo no entendí que los recursos que el Estado está proponiendo sean para uso de universidades privadas, pero a lo mejor entendí mal. Pero el asunto es que, más allá de eso, es extraño que hoy día sí exista la posibilidad de flexibilizar ese 30% y que no sea para esta situación que fue discutida especialmente para poder abordar los déficits que la gratuidad está ocasionando a las instituciones de educación superior. Desde esa perspectiva es muy complejo decir que esos escuálidos recursos que hoy día son para algunas instituciones tengan que ser utilizadas para otras, y que efectivamente esto sigue ocasionando para las instituciones de educación superior del Consejo de Rectores, de la G9, situaciones que pueden ser abordadas desde el interior. La cantidad de déficit que ustedes ya conocen por las presentaciones que se hicieron la vez pasada es enorme, por lo tanto es muy complejo además tener que destinar esos recursos o hacer uso de esos recursos para otros. Yo entiendo a lo mejor el carácter solidario que eso podría tener, pero insisto, las instituciones de educación superior han hecho un esfuerzo enorme para poder sostener esos fondos hoy día, y lo que necesitan precisamente es que esos fondos permitan cubrir todos los déficits o las situaciones complejas que la gratuidad ocasionó y que hoy día, por el tema de la pandemia, se siguen ocasionando. Y otro elemento que el subsecretario no dijo y que creo que es importante poder solicitar que lo diga ahora que va a señalar, es que aún quedan pendientes decretos que no se han firmado y que no tenemos certeza de que esos recursos van a llegar este año. Y me refiero al resto de las remesas por gratuidad que debieran de llegar a las instituciones de educación superior. El ministro de Hacienda dijo que respondía por todos los decretos firmados, pero como no hay decretos firmados para ese margen que queda, tenemos serias dudas de que realmente el Ejecutivo responda este año con el dinero para las instituciones. De no hacerlo, el déficit para las instituciones aumentaría y sería aún muchísimo más complejo. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, rector Durán. Yo no he visto a la senadora Ena von Baer que me haya pedido la palabra, por lo tanto le correspondería intervenir a ella. Y cerramos con el rector Sangüesa y el subsecretario. Lo que pasa Senadora. es que, buenos días, saludarlos a todos. Lo que pasa es que tengo mala conexión de pronto y entonces para poder escucharlos bien apago la imagen, pero estuve presente en toda la sesión. Saludar a todos. Yo simplemente bien corto. Yo creo que es importante que el subsecretario vuelva a explicar la propuesta del Ejecutivo, pero yo me quiero hacer cargo de un planteamiento que hace, y va a ser muy corto porque no tiene que ver con el tema de fondo de la sesión, pero de un planteamiento que hace, por su intermedio, presidente, el rector de la Universidad de Chile. Mire, acá nosotros nos conocemos hace tiempo y sabemos cuáles son las visiones de cada uno. Yo siempre he dicho, y lo he dicho con mucha claridad, de que yo no creo de que uno tenga que tener una visión específica y especial y especialísima respecto a las universidades del Estado. Y pensar lo otro, que uno tiene que tener una política especial, especialísima respecto a las universidades del Estado, ambas son posiciones ideológicas. Entonces decir que una es una posición ideológica y la otra no, me parece que no es local. Ambas son posiciones ideológicas y ambas son absolutamente. Y por lo tanto, presidente, yo creo que es importante que en este espacio donde nos vamos a acompañar durante tanto tiempo todavía y que tenemos que apoyar a las distintas instituciones, creo que es relevante plantearlo de esa manera. Yo creo que acá hay posiciones ideológicas, no es malo tenerlas, pero decir de que una es ideológica y la otra no me parece que corresponda a la realidad. Ambas son visiones distintas. Yo creo que efectivamente acá, y la política chilena lo demuestra, siempre se ha apoyado con mucho más fuerza a las universidades del Estado, pero creo que también las universidades privadas, tanto las del CRUCH como las que están fuera del CRUCH, hacen un aporte súper relevante al país. De hecho, nosotros aquí en la universidad, en el sur, en Valdivia, tenemos una universidad que es privada, parte del CRUCH, que hace un tremendo aporte, pero tenemos también otras universidades que hacen un tremendo aporte. De hecho, tenemos universidades que han ido incorporándose al CRUCH. Simplemente quería hacer ese planteamiento porque creo que es importante para la buena conversación de fondo, y creo, presidente, que es importante que el subsecretario pueda volver a explicar su planteamiento. Gracias. Gracias, senadora. Sí, el subsecretario tiene la palabra al final. Rector Sangüesa. Bueno, un saludo muy cordial a cada uno de los presentes en esta reunión. En segundo lugar, pido disculpas porque no pude incorporarme a la primera parte de la reunión por razones tecnológicas, digamos, no, me costó muchísimo. Y por lo tanto no escuché buena parte de esta conversación. Pero por lo que he logrado captar de lo que aquí se ha dicho, obviamente que uno de los puntos principales se refiere al crédito del Fondo Solidario, ¿ya? Y creo que si así fuese el planteamiento, a mí por lo menos me decepciona mucho, realmente me decepciona mucho. Y quiero decir que la sesión pasada nosotros entregamos, como agrupación de universidades regionales, los aportes que han hecho las universidades regionales a propósito de la emergencia del COVID. Y lo han hecho, yo diría, son aportes que lo han hecho sin pedirle recursos al Estado. Nosotros lo hemos hecho, digamos, con toda la, llamémoslo, la solidaridad que tenemos con nuestros territorios, con nuestros habitantes, muchos de ellos con una tremenda vulnerabilidad. Y por otro lado, el año se nos presenta súper complicado porque sabemos ya nosotros, porque nos ha llegado, digamos, la presión interna, que es inmensa, la presión social que tenemos hoy día es muy grande. Alumnos que incluso se están retirando de las universidades porque sus padres cambiaron su situación socioeconómica, que han quedado en la cesantía. Y tenemos que asumir esa realidad, esta realidad que afecta a Chile. La cesantía no es solo de las universidades, de los padres, sino de toda la sociedad. Entonces, en un año tan excepcional, tan complejo, digamos, yo creo que este tema no debiera haber sido tratado hoy día. Esto no. Yo creo que en general va a contar con una tremenda oposición de las comunidades universitarias. Una cosa de esta naturaleza. Y por lo tanto, si es que se ha entendido bien, porque digo, yo no escuché buena parte del discurso, pero si se ha entendido bien,
sería muy inoportuno, yo diría, hacer una cosa de este tema, de este tipo. Yo creo que hay que plantearse temas más globales, como el financiamiento de la educación superior, como tema y como modelo de financiamiento de la educación superior. Es obvio, ¿no es cierto?, que aquí puede haber distintas visiones y también visiones políticas diferentes. Pero fíjense que a propósito de la pandemia, yo diría, nunca se le puso tantos recursos a la salud pública. Hoy día se le han puesto recursos a la salud pública. Y un hospital que tenía N camas, hoy día tiene otras más. Un hospital que no tenía respiradores, hoy día los tiene. O sea, ha habido una inversión y buena parte de esa inversión ha ido al sector público, porque es el Estado que se manifiesta a través del sector público, el primero obligado en entregar un servicio de salud de alta calidad. Y yo creo que hay que hacer un homenaje, digamos, a todo el personal que trabaja en los hospitales, en las clínicas, porque efectivamente han puesto en riesgo sus propias vidas. Yo no sé si todos están dispuestos a poner en riesgo las vidas de las personas, pero hay un acto muy solidario. Y entonces nos encontramos también con una educación pública que se pone a disposición de la sociedad a propósito del COVID, también con riesgo y todo lo demás. Sus comunidades están, ¿no es cierto?, acompañando a personas en distintos ámbitos y las áreas de salud, las áreas psicológicas, de psicología, en fin. Estamos puestos, digamos, en un trabajo que no es obligado, sino yo diría es de una especie de voluntad de las personas, de nuestras comunidades, a aportar también al desarrollo científico que permita resolver estos problemas. Entonces, yo creo que no es el momento de ponerse a trabajar en una cosa de este tipo. Ya, aquí hay un tema ideológico, como se ha dicho, pero yo creo que el rol del Estado, y así se discutió al momento de aprobarse la ley, el rol del Estado es apoyar la educación estatal, por supuesto, y la educación pública en particular. Ya, el concepto de lo público aquí de repente se extiende demasiado, pero hay que caracterizar lo que es, ¿no es cierto?, la educación pública y la educación superior pública en Chile. ¿Ya? Y que ha demostrado altos niveles de calidad en lo que las universidades realizan. Así que me parecería a mí conveniente que este tema se traslade más bien a una discusión sobre el financiamiento de la educación superior antes de tomar una medida respecto a un instrumento que es este. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Sangüesa. Me ha pedido la palabra el rector Vivaldi para responder a una afirmación que hizo la senadora von Paer. Entiendo que es muy breve. Sí, perdón, es que no puedo dejar de hacerlo. Yo jamás dije que un lado era ideológico y en un otro no lo era. Nosotros somos totalmente ideológicos. Cuando nosotros como universidad estatal nos jugamos 100% para salvar la prueba de acceso en enero y febrero, lo hacíamos sabiendo que estábamos apoyando al Estado chileno y estábamos ayudando, y estamos orgullosos de eso, en un momento muy difícil al gobierno del presidente Piñera, porque la situación que se hubiera generado si no hubiera habido prueba hubiera sido terrible. Lo hicimos como Universidad de Chile y participaron ahí muchas otras universidades ayudando. Eso es ideológico, ¿ya? Lo que yo estoy diciendo no es que haya una ideología por un lado y no por el otro. Por supuesto que hay ideología para los dos lados. Yo acabo de reseñar la ideología de lo público. Lo que estoy diciendo es que me parece absolutamente increíble que en un momento en que necesitamos unidad nacional, un tema que obviamente plantea posiciones encontradas y como es el apoyo que deben recibir distintos tipos de universidades en estas circunstancias, no solamente se aprovecha estas circunstancias, sino que en estas circunstancias se le quite financiamiento a las universidades tradicionales para dárselo a otros. Eso es lo que me parece increíble. De lo ideológico, yo feliz de conversar todo lo que se quiera y el tremendo respeto que siento como rector de una universidad pluralista por todas las ideologías. Gracias. Muy bien, yo creo que está claro el punto. Sin embargo, la senadora también me ha pedido un minutito para una réplica. Presidente, yo solo 10 segundos. Sí, para mí lo público no es igual a lo estatal. Eso lo sabe todo el mundo y yo creo que todas las distintas posturas siempre hay que respetarlas profundamente, y creo que calificar una cosa de ideológica y la otra no fue el error, pero qué bueno que lo aclaró el rector. Gracias, presidente. Muy bien, no tenemos ningún problema con la ideologización de esta discusión porque, bueno, somos la Comisión de Educación, y hay miradas distintas y, por supuesto, la defensa
de lo público y la responsabilidad que tienen que tener los gobiernos con lo público es, por ejemplo, la responsabilidad que expresa todos los días la autoridad sanitaria con los hospitales públicos. ¿Ah? Y eso no podría ser calificado como una ideologización o sobre ideologización. Bien, le ofrezco la palabra así para terminar esta parte de la sesión al subsecretario Juan Eduardo Vargas. Gracias, presidente. Quiero partir por aclarar la idea que puse arriba de la mesa. Creo que no se entendió correctamente. Lo que yo he planteado es que es la disposición del Ejecutivo a que las universidades puedan acceder a un porcentaje mayor que el que ya quedó consignado en la ley de presupuesto, puedan acceder a un porcentaje mayor de los excedentes del Fondo Solidario, a cambio de que el remanente de esos excedentes pueda ser aportado a un fondo común que a su vez va a entregar préstamos a todo tipo de instituciones de educación superior. Óigase bien, dije préstamos, son créditos, no es una cesión, no es una donación que se hace a otro tipo de instituciones de educación superior. Son préstamos que deben ser devueltos, son entregados en condiciones blandas o ventajosas, pero deben ser devueltos. Con esto, o sea, en definitiva, la disyuntiva a la cual se enfrenta la Universidad del CRUCH es la siguiente. Estos fondos los invierto en un determinado instrumento financiero o los cedo a este fondo para que puedan ser a su vez prestados a instituciones de educación superior. Esa es la propuesta. Y aquí quiero ser, presidente, tratar de llamar a que se tenga en consideración que la preocupación de la Subsecretaría de Educación Superior es por todo el sistema de educación superior, tal cual lo indica la ley que crea esta subsecretaría. Y si bien existe una preocupación primordial, por las instituciones de educación superior, dígase universidades del CRUCH, dígase instituciones estatales, preocupación que de hecho se manifiesta en que el 97% de los fondos institucionales, 97%, están dirigidos a las universidades del CRUCH, no podemos dejar de preocuparnos como un todo por el sistema de educación superior. En este momento tan único, en este momento tan anómalo, tan excepcional, lo que yo pido, lo que yo solicito, presidente, es que hagamos todos un esfuerzo por cooperar a que el sistema de educación superior salga lo mejor parado posible de este problema enorme que viene causado por la pandemia, presidente. Es el momento, insisto, de apoyarse, es el momento de soluciones creativas, es el momento también de contar con el apoyo del Estado, por supuesto, pero también es el momento en el que todos vamos a poder sacar adelante la educación superior en nuestro país, presidente. Muchas gracias. Le habíamos entendido perfectamente la iniciativa, lamentablemente. Se había entendido perfectamente. Presidente. No sé si se puede referir el subsecretario al monto, los 1.400 millones de dólares, cómo llegaron, si nos puede entregar los datos. Parece que el presidente no está. No, se fue. Secretario, le propongo que usted dé la palabra, secretario, porque el presidente parece que tiene problema de conexión. No, que sea la expresidente. Y la señora Provost ha consultado al subsecretario respecto de los 1.400 millones de pesos que ha hecho alusión en su presentación. Subsecretario. Gracias. Sí, gracias. Le voy a hacer llegar una minuta con ese desglose, senadora Proboste, pero en todo caso lo que tiene que ser considerado es lo siguiente. Cuando uno habla de considerar solamente el año 2020 como no contabilizado para efectos de gratuidad, eso dice relación no solamente con la generación actual que culmina sus estudios, sino que con todas las generaciones, con todas las cohortes de estudiantes que actualmente se encuentran estudiando en la educación superior. Para todos ellos,
para todos ellos, para que está en primer año, en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto, para todos ellos, este año no va a ser contabilizado para efectos de gratuidad y por lo tanto el impacto, el costo debe ser sumado a lo largo de los años. Por eso también aprovecho por su intermedio, presidente, ahora que lo veo de vuelta, decirle al senador Montes, lo que nosotros calculamos es un costo, no es un flujo de caja. Y por eso me referí y hablé de costo de 1.400 millones de dólares y no de flujo de caja, en lo cual él tiene razón, ese flujo de caja se devenga a lo largo de los próximos años. Yo, le voy a hacer llegar, senadora, por su intermedio, presidente, una minuta explicando el cálculo de este costo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que debiéramos dejar hasta aquí esta parte de la reunión porque tenemos otros invitados. Me ha pedido la palabra el senador Monte, entiendo que es breve para reaccionar a algo que dijo el subsecretario, sin perjuicio de que vamos a tener otra invitación, ¿no es cierto?, a los mismos actores. Yo creo que este tema en absoluto se agota hoy. Yo creo que en algunos aspectos se han acercado a oposición, el gobierno ha transparentado lo suyo. Yo creo que siempre entendimos que era un crédito. El problema es que uno presta plata, y vuelvo a reiterar lo que señalan los rectores del CRUSH, esta plata es de la Universidad del CRUSH, tiene un componente histórico, como se fue generando, y uno presta plata cuando tiene una relativa solvencia, pero hoy día no es justamente una solvencia la que tiene esta universidad, por el contrario, y por esa razón es que quieren utilizar esos fondos. Pero, en fin, yo creo que aquí van a haber más propuestas, contrapropuestas. Yo espero que el gobierno pueda también flexibilizar en alguna medida sus posiciones luego de haber escuchado nuevamente a los rectores. Senador Montes. No, mire, yo solamente decir de que en educación superior hoy día Chile destina 3.200 millones de dólares aproximadamente, 3.200. Para tener una cosa clara, el año 90, cuando se inició la democracia, en todo el sistema educacional eran 1.000 millones de dólares. O sea, y el tema aquí, ¿por qué, senadora Yana Proboste, se habla de 1.400? Porque hoy día cada año en materia de gratuidad más 8 son 1.500 millones de dólares, un poquito menos. Entonces se supone que es como un año completo. Pero todo esto es mucho más complejo. Yo creo que decir que el FUA, usar el FUA nos cuesta 132 millones de dólares puede ser real, pero en todo el resto de la política pública estamos considerando que mucha gente ha caído de ingreso y por lo tanto que hay que repensar la calificación. En fin, yo pediría que revisáramos de acuerdo a las particularidades de este año los conceptos. Necesitamos una solución excepcional para un año excepcional y este ministerio y esta subsecretaría tiene incidencia en toda esta gran cantidad de recursos y yo creo que deberíamos tratar de repensarlo. Mire, necesitamos, como nunca necesitamos universidades estatales preocupadas de los temas país, como nunca. Y ojalá que estuviera mucho más metido en los temas país y no sacarlos para otras cosas los recursos. Entonces yo tendría mucho cuidado en los enfoques porque esto también es ideológico como todo, pero es una ideología más cargada para una cierta visión nomás. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Bien, agradecemos entonces la presencia de los rectores, del subsecretario. Todo indica que vamos a tener que hacer una nueva convocatoria a los mismos actores para otra oportunidad, porque evidentemente aquí hay un problema real del cual tenemos que hacernos cargo. Este es el rol que esta comisión quiere también poner y contribuir, y también porque van a haber algunos espacios para la discusión legislativa. El propio subsecretario se ha abierto al uso de los excedentes. Eso seguramente va a ser mediante una ley permanente. Yo diría que ahí y en la gratuidad están fundamentalmente los temas donde no tenemos hoy día un acuerdo, digamos. Bien, agradecemos nuevamente y pasamos a la siguiente fase de la sesión de hoy, donde el secretario nos va a ilustrar a quienes... gracias, secretario. Gracias a todos. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Secretario, usted hace las presentaciones de rigor aquí, nuestro invitado, el tiempo que nos queda y escuchamos atentamente. Sí, presidente, muy breve. La segunda temática de la sesión de hoy día es escuchar la presentación de los asistentes de la educación del país en relación a su situación laboral y profesional con ocasión del COVID-19. Están don Arturo Escarés y estaba, pero no lo veo en este momento, el señor Francisco, no, ahí también está, el señor Francisco Pérez. Ellos dos van a intervenir. Se les ha indicado a ambos que tienen 10 minutos para efectuar su presentación para después dar paso a las posibles consultas de los senadores. Eso, señor presidente. Muy bien, don Arturo, entonces, comienza, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Saludar a las senadoras y senadores presentes y además integrantes que están acá en la comisión y los invitados. Bueno, nuestra presentación va a estar en dos tiempos. Primero va a intervenir Francisco Pérez, que es el secretario general, y después yo voy a cerrar con la otra parte de la presentación. Francisco. Gracias. Buenos días, presidente de la Comisión de Educación del Senado. Por su intermedio, saludar a las senadoras, senadores presentes. Lo que me corresponde a mí como secretario general, más o menos, es dar el detalle en sí de cómo nosotros trabajamos esta propuesta para un futuro, estando muy claro que esto tiene que darse una vez que se levante el estado de catástrofe, se den todas las condiciones sanitarias para que nosotros los asistentes de la educación, a quienes representamos, podamos volver a nuestras funciones en lo que realizamos diariamente en el proceso del apoyo, el aprendizaje de los alumnos y en las distintas labores que los establecimientos educacionales desarrollamos. Resumir que nosotros esta propuesta la trabajamos a nivel país, con la opinión de todos nuestros representados desde las bases, trabajando los distintos medios de comunicación que hoy día manejamos, que son oficiales de nuestra Confederación Nacional, Confemush, que ustedes muy bien la conocen, ya que trabajamos de la mano cuando sacamos adelante nuestra ley 21.109 que establece el estatuto de los asistentes de la educación. Así que usamos nuestros correos electrónicos, nuestra página del Facebook, realizamos encuestas, llamados telefónicos, dimos una amplia cobertura a este trabajo que hoy día va a presentar nuestro presidente nacional, Arturo Escareo Paso. Respondieron más de 40.000 asistentes de la educación a nivel país. También, ahora último, estamos trabajando con las mutualidades, que va de la mano a los procesos que van a tener que cumplirse una vez que ingresemos a nuestras funciones. También nos hemos ahí también entrevistado con algunos profesionales de la salud para ir complementando de mayor forma también esta propuesta. Así que en ese sentido nosotros queremos decir que esto fue algo consensuado, socializado, bajado a las bases. Desde ellos recogimos estos insumos que va a presentar el presidente. Y también así mencionar que, por último, para ir finalizando y aprovechar los tiempos, que también recibimos respuesta a consultas que hicimos a través de los apoderados, de los alumnos, de cómo ellos verían un posible retorno al ingreso de nuestras funciones. Dejar de manifiesto que nosotros representamos más de 150 asociaciones afiliadas a nivel país, desde Arica hasta Porvenir, también con algunos servicios locales de educación que hoy día están en régimen, y también algunos o el servicio local de Yanquihue que está próximamente a ser traspasado. Así que en ese sentido mencionar la forma, la manera en que trabajamos esta propuesta, y ya le doy el pase a nuestro presidente para que pueda tener mayor tiempo para explicar en qué se basa nuestra propuesta. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los senadores. Gracias, presidente. Bueno, nuestra propuesta nosotros la elaboramos primero, fue pensando en lo que se anunciaba por parte de las autoridades de gobierno, tanto del ministro de Educación como el ministro de Salud, de los retornos a clases que iban a ser en forma gradual. Y también, obviamente, en las mismas dichos tanto del ministro de Salud respecto a que los establecimientos educacionales no estaban haciendo los turnos correspondientes. De verdad, nosotros hemos estado como asistentes de la educación, aún cuando no nos hayan convocado a hacer los turnos éticos, pero sí en forma voluntaria para hacer la distribución de lo que es la alimentación a los estudiantes a través de la caja que entrega la CUNAEP. Y en esto hemos hecho turnos, pero el ministro había dicho que estaban los establecimientos cerrados. No es así, los establecimientos siguen abiertos con turnos éticos, efectivamente, cumpliendo turnos éticos cuando los establecimientos educacionales y la comunidad educativa así lo requieren. Bueno, respecto al retorno a clase, bueno, también nosotros tomamos como base las recomendaciones que hiciera el comité de expertos que conocimos todos, ya que tenía que ver, se enfocaba más a lo que era la sala de clases y a la entrada del colegio, pero no pensaba en los demás espacios que tiene un establecimiento educacional, que no son solamente las salas, están los pasillos, están los patios, están los baños, los comedores, las oficinas, la biblioteca, los talleres,
las salas de computación y además otros espacios que también ocupan los estudiantes, como son, para poder efectivamente estudiar, como son los internados, como lo es también el transporte y además las residencias familiares, que en eso nosotros nos basamos y además, obviamente, sabiendo que un establecimiento educacional es muy distinto de otro, ¿ya? Y en ello los asistentes de la educación desde sus propios puestos de trabajo nos entregaron su opinión respecto a lo que debiera ser este retorno a clases, que sea obviamente cuando las condiciones así lo permitan. La verdad que en esto recogimos la opinión también de las escuelas que son especiales ya de lenguaje, donde atienden a estudiantes con necesidades educativas bastante distintas, y estos, en esta propuesta que vamos a hacerle llegar y que ya se le hicimos llegar para que se le distribuyan después sus correos a todas y todos, ¿cierto?, los senadores y senadoras, ¿ya? Hay una cápita aparte que es de las escuelas especiales, porque ellos también hicieron su propuesta de cómo podría ser este retorno presencial a clase. Pero lo que primero acá se manifiesta es que para poder ingresar a clase con todo este miedo que tienen la comunidad educativa, especialmente, tenemos miedo todos, pero los apoderados de mandar a sus hijos a los establecimientos educacionales, que debe haber primero tomarse el test a toda la comunidad educativa antes de que comience este proceso de clases presenciales. Ya a todos los funcionarios y también a los estudiantes y obviamente a los apoderados, como también a las familias que están donde están los estudiantes en las residencias familiares, que de hecho hay mucho a nivel país de esta residencia, que no es el lugar habitual donde no es la casa de los estudiantes. Además de eso, tiene que ver con un tema de la protección, ya tanto la protección que debe llevarse aparte de la mascarilla y el alcohol gel, el lavado de manos, los guantes, todo esto, pero también debe haber una protección que tenga que ver con que cubra todo el cuerpo, de llámese delantal o alguna otra nombre que se le pueda dar a esto, porque los asistentes de la educación trabajamos con los estudiantes y trabajamos efectivamente en la contención, donde llamamos la contención física, donde también tiene que ver con un tema de afecto al recibirlo, sobre todo en los más pequeños, sobre todo en educación inicial, donde el contacto físico directo es con el estudiante, ¿ya? Y el trabajador o trabajadora. Entonces, eso también tiene que ver en ese sentido. No solamente hoy día se habla de la protección de la mascarilla y el lavado de manos, también tiene que ver con las funcionarias y funcionarios que hoy día en el sistema educativo trabajan, pero tienen enfermedades de base. Ya tenemos mucho, de hecho, el estamento auxiliares, que es el estamento con mayor número de trabajadores y trabajadoras en el sistema educativo, ya que es el estamento más antiguo del sistema educativo. Tenemos, obviamente, asistentes que son mayores y que tienen enfermedades crónicas. Entonces, en eso nosotros igual, una preocupación de cómo va a ser este proceso con ellos, efectivamente, para poder que los establecimientos efectivamente necesitan abrirse, necesitan tener el sistema, hacer la limpieza, el aseo de los establecimientos, pero así el tema de la desinfección. Pensamos que para poder, sanitizar y desinfectar bien los establecimientos educacionales, se debe obviamente contar con una personal especializado y que tenga, efectivamente, que sepa manejar los químicos que se usan para este tipo de sanitización. Además de eso, que tiene que ver con, hemos propuesto también, y en eso hicimos una propuesta también al Ejecutivo, sobre todo que se pueda adelantar todo el proceso de incentivo al retiro, ya que tenemos muchas personas que han postulado al incentivo al retiro y que llevan bastante tiempo esperando, incluso del proceso 2016, que no han podido irse por procesos administrativos que el Ministerio no ha podido cumplir, y que a veces tiene también culpa muchos de los sostenedores por no enviar la documentación como corresponde. En eso, si se pudiera adelantar todo este proceso de incentivo al retiro y además crear un proceso de incentivo al retiro adicional a la ley que tenemos para aquellos que obviamente tengan con alguna situación de enfermedad base grave y que efectivamente con esta situación le va a ser, porque son personas de riesgo, le va a ser bastante imposible
ya volver o retornar a sus lugares de trabajo. Entonces, eso, digamos, es una propuesta que también ya entregamos al Ejecutivo respecto a crear un fondo adicional, un incentivo al retiro adicional a la ley que tenemos para esta gente que efectivamente tenemos bastante dentro del sistema educativo. Además de eso, lo que hay que pensar, y es una propuesta que tenemos nosotros, es que hoy día en los reglamentos de convivencia escolar, en los reglamentos que tiene cada establecimiento educacional, los protocolos que hoy día se conocen en cada establecimiento educacional tienen que ver solamente con el tema cuando hay un catástrofe, hay un terremoto, un incendio, pero no hay protocolos, digamos, respecto hoy día a lo que es este nuevo retorno a clase, digamos, en forma presencial, visto desde esta pandemia que hoy día tenemos, ¿cierto?, que va a ser efectivamente un retorno a clase presencial de los estudiantes y de los trabajadores totalmente distinto. Y en eso hemos propuesto que, y en eso nos puedan también ayudar a ustedes en que a promover esto, que los protocolos ya de este retorno a clase sean, digamos, creados por cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, que desde cada uno de sus puestos de trabajo pueda aportar de cómo va a ser este retorno a casa, cómo va a ser el comportamiento, cómo yo voy a trabajar desde mi lugar donde presto servicio con los estudiantes. Y alguna vez que estos protocolos se elaboren, deban conocerlo los padres y apoderados, porque son ellos los que efectivamente deben decirle a sus estudiantes que van a retornar a un establecimiento educacional que es totalmente distinto a como era antes. Y esto, que obviamente con el uso de esta protección que tienen que hacer, en que nosotros, los asistentes de educación, que somos los encargados, digamos, de estar con ellos, primero desde la puerta, cuando ingresan al establecimiento educacional, ¿cierto?, y cuando ingresan a la sala de clase, y de hecho también tenemos asistentes de la educación que están en la sala de clase con los estudiantes. Entonces, se debe, digamos, educar a los padres apoderados para que ellos a su vez a sus hijos los eduquen respecto a cómo va a ser este comportamiento, porque después lo que vamos a tener que enfrentar todos los problemas respecto a que no usó la mascarilla, que no se volvió con otra mascarilla que no era la que tenía, que le hizo esto, uno y otra cosa. Sabemos cómo son los niños, entonces en eso pedimos que esos protocolos sean, digamos, elaborados con la comunidad educativa, que lo conozcan los padres apoderados antes de que sea este retorno de clase. Además de eso, sobre el uso, digamos, de lo que tiene que ver con las otras tendencias que no son solamente las salas de clase, ¿ya?, que es el comedor, que va a ser bastante complejo, ¿ya?, el tema de los baños, los mismos patios, la oficina, el tema de la biblioteca, que son como una sala de clase más que se ocupa realmente cuando los estudiantes concurren ahí. Entonces, en esto, digamos, nosotros en un documento que le vamos a hacer llegar a través de la Secretaría, están, digamos, 15 propuestas, y de las cuales hay algo que me quiero referir, que no la teníamos acá, pero haciendo la encuesta, y los senadores que obviamente senadoras conocen las escuelas de los sectores rurales más apartados, sobre todo aquellos que están en las zonas limítrofes, y ahí en la 9ª región lo que más nos ha impactado, presidente, es que hay escuelas que no tienen agua potable. No tienen agua potable. El agua que se usa o es que se saca de una vertiente, ¿ya?, y que se da a veces, o que se hace a través de un pozo, que también funciona con un motor que solo funciona una vez al día, y con eso tiene que llegar al estanque. O sea, son situaciones que son bastante complejas, más hoy día cuando estamos enfrentando esta situación de salud. Igual las zonas donde hay sequía, ¿ya?, también tenemos establecimientos educacionales que se está racionando, ¿cierto?, el agua. Lo estábamos viendo antes, pero hoy día con esto va a ser totalmente peor. Así que yo creo en esto poner bastante cuidado en esta situación, en esto que vaya a venir, en este retorno a clases. Y lo primero que necesitamos efectivamente son los cuidados de higiene, ¿cierto? Pero si no se cuenta con ellos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo otro que quería yo es respecto a todo lo que se refiere a los internados y a las escuelas
cómo van a funcionar estos internados. Hoy día sabemos, en la 9ª región, senador, usted conoce un internado muy grande que tiene más de 200 alumnos, que es la Comuna de Victoria. ¿Cómo va a funcionar estos internados una vez que se retorne a clase en forma presencial? Y obviamente que los estudiantes no pueden, digamos, concurrir a su establecimiento educacional si no hace uso de estos internados. Entonces, en eso, la verdad que hacer todos estos protocolos, digamos, con la propia comunidad educativa, con los inspectores, con los auxiliares, que son los que van a estar ahí con los estudiantes. Misma situación con las escuelas especiales. Yo, dado el tiempo, me quedo con esto, le va a hacer llegar a través de la Secretaría las respuestas por escrito, y pido el apoyo, digamos, en esto, porque la verdad a nosotros nos preocupa, y sobre todo con el tema de los turnos que hoy día ya estamos haciendo, en que muchas veces hemos tenido que usar de nuestros propios bolsillos para podernos comprar nuestra propia protección. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, señor presidente, don Arturo Escares, y también a don Francisco por la exposición que han hecho. La verdad que esta comisión, yo creo que, y pienso que interpreto a los distintos colegas, tiene bastante sintonía con lo que ustedes han expresado. De hecho, en una carta que nosotros le enviamos al ministro de Educación a mediados de abril, hicimos mención justamente a que ese retorno debía tener ciertos protocolos, cierta seguridad. Claramente no estaban las condiciones, se lo hicimos ver al ministro para haber vuelto a clase el 27 de abril, como era la propuesta original, y por eso se anticiparon las vacaciones de invierno. Yo creo que hoy día hay que ver, de un punto de vista administrativo, qué se hace y cómo se cierra el primer semestre, y más bien concentrarnos en los últimos 4 o 5 meses del año. Pero efectivamente eso requiere claridad. Nosotros le hemos pedido al Ejecutivo también dar certeza, porque los sostenedores públicos, privados también, necesitan tomar ciertas decisiones. Y por un lado, sí, hay herramientas que se han flexibilizado, administrativas, financieras, para los municipios fundamentalmente, pero también ha habido recorte, entiendo que en el FAEP, bastante considerable, y que atiende justamente los puntos que ustedes han planteado. Entonces, yo creo que debiéramos nosotros esperar que nos hagan llegar esa propuesta a los 15 puntos, para ver también cómo la hacemos nuestra, como comisión, cómo complementamos un planteamiento, sin perjuicio del diálogo que yo entiendo ustedes están teniendo, o debieran tener, con el Ministerio de Educación, porque muchas de las cosas que ustedes han planteado que son de índole administrativa. Eso es lo que yo quisiera señalar, pedir que prorroguemos por lo menos unos 15 minutos para también ofrecer la palabra. Me ha pedido en primer lugar la senadora Ena von Baer. Senadora. Gracias, presidente. Yo agradecer la presentación realizada por los asistentes de la educación, y quizá transmitir un poco una señal de tranquilidad en ese sentido. Yo creo que, y en eso estamos todos de acuerdo, que el regreso a clases vamos a tener que ver en qué momento se dan las condiciones sanitarias. Así lo ha dicho el gobierno, lo ha dicho el ministro, que si es que no están dadas las condiciones sanitarias, no se va a volver a clase. Y también se ha dicho, yo creo que eso es súper relevante, de que cuando se piense, estén dadas las condiciones sanitarias, en la conversación respecto a la vuelta a clases sea en conjunto con cada una de las comunidades educativas. Yo creo que eso también lo ha recogido el Ejecutivo. Y por lo tanto, las preocupaciones manifestadas respecto a los niños más pequeños, a las situaciones que se viven en los internados, a los lugares donde se comparte comida, todos esos escenarios vamos a tener que conversarlos y se van a tener que trabajar, evidentemente, porque obviamente no se va a poder funcionar en los colegios, pero en ninguna parte, en realidad, tal como se funcionaba antes de esta pandemia, mientras no se tenga una solución más de fondo. Por lo tanto, yo creo que eso también se lo hemos transmitido al ministro, pero también dar una señal de tranquilidad. O sea, aquí el ministro ha sido súper claro en decir no hay vuelta a clases mientras no estén dadas las condiciones sanitarias, y una vez que estén dadas esas condiciones sanitarias se va a tener que hacer con protocolos sumamente claros y de manera muy distinta a lo que se había hecho, conocíamos de antes de la pandemia. Así que agradecida, presidente, y saludar a los asistentes de la educación. Bien, senadora. Ofrezco la palabra. Senadora Yanna Proboste, luego el senador Carlos Monti.
Muchas gracias. Quiero saludar al presidente de Confemucha, don Arturo Escares, a don Francisco Pérez, que durante este tiempo también han estado insistiendo en los temas que han traído a esta comisión, de cómo se agilizan los incentivos al retiro que están pendientes desde hace ya harto tiempo, pero también la preocupación que hoy día Confemucha recoge de muchos asistentes de la educación cuyos sostenedores generan un trato muy desigual, muy discriminatorio, y en donde sostenedores les exigen volver a los establecimientos educacionales y en condiciones en que hoy día claramente no hay, además, garantías para poder estar en el transporte público, en todo lo que significa el trabajo que ellos tienen que realizar para llegar a los establecimientos educacionales. Entonces, creo que sería muy importante solicitar al Ministerio de Educación un pronunciamiento respecto de cuáles son los cupos que aún siguen pendientes de decisiones anteriores en materia de incentivo al retiro, cuáles son los que se van a cursar en este tiempo, y también cómo se ha estado trabajando particularmente con los sostenedores para que exista un trato igualitario, que es lo que nosotros esperamos como miembros de una comunidad educativa, y por tanto con los mismos derechos que tienen los equipos directivos, que tienen los equipos docentes, lo tienen también los asistentes de la educación. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Yana Proboste. Senador Carlos Montes. Mira, yo una cosa general y dos más específicas. En lo general, yo creo, presidente, de que necesitamos hacer una conversación sobre qué está pasando con la educación en este momento del país. Porque lo hemos conversado por pedazos, pero al final no logramos traducirlo en una influencia mayor en el ministerio para que realmente se reorienten cosas. El ministerio, o sea, si uno discute hoy día la emergencia inmediata, yo estoy en el equipo que está, claramente educación es un problema. El ministerio tiene que desorientar a la comunidad escolar del país, no logra poner los temas, no logra estimular lo que los niños y jóvenes y todos pueden vivir en este momento, que puede ser de grande aprendizaje, como se ha demostrado en otros países y de otras maneras. Y esto ha habido confusión. Se quiso llevar el colegio a la casa, y cosa que no resultó, porque no resulta en ninguna parte. La casa no es lo mismo que la escuela. En fin, muchas cosas de esas naturales. Y yo por eso creo que es bueno tener una discusión más global, y al menos hemos tratado de que esto sea parte del debate, porque es importante lo sanitario, es importante lo económico, pero también es clave lo que pasa con los niños, y el rol de la educación en este periodo. Recomiendo mucho el artículo de ayer del Mercurio sobre los niños. Bueno, sobre lo que plantean los dirigentes, yo comparto de que hay temas que hoy día se deberían poder ver más rápido, porque el incentivo al retiro, hasta donde yo sé, más que un problema de plata, fue un problema de organización. El desorden que hay desde el ministerio, desde la Seremi, desde los municipios en distintos niveles, y al final en el pago efectivo. El incentivo al retiro se demoró mucho más tiempo de lo que incluso se asigna el recurso, y desde que se asigna hasta que se paga pasa casi un año, es lo que yo he visto, pasa casi un año. O sea, una cosa... Y hoy día hay unos recursos que podrían destinarse a resolver varias de esas situaciones. Entonces, yo también sacaría como una de las conclusiones de acá que hay que pedir que se aproveche que la gente está en el teletrabajo para temas como este resolverlos, sacarlos adelante. Todo lo que es incentivo al retiro debería operar a otro ritmo. Yo quería básicamente insistir en ese punto, porque esto no solo ocurre con los asistentes, los profesores están reclamando exactamente lo mismo. Muchos profesores que esperaban el incentivo al retiro y no le ha llegado el incentivo al retiro por problemas no de plata, de organización. Y sería muy bueno que nosotros exigiéramos que se aproveche el teletrabajo para avanzar en esto. Gracias, presidente. Muy bien. Si no hay más palabras, entonces quedaríamos a la espera del documento que nos haría llegar los asistentes de la educación. Agradecemos la presentación que han hecho don Arturo Escares, don Francisco Pérez, y darle la coincidencia que hay con toda la Comisión de Educación respecto a los puntos que ustedes han planteado. Creo que la mirada que ustedes aportan muy detallada en el tema internado, biblioteca, comedores, lo que ocurre con las escuelas especiales, es una mirada que probablemente no todos están teniendo, muy específica, por lo tanto nos gustaría tenerla. Y creo que sí, tal como dice el senador Monte, hay necesidad de volver a tener un diálogo con el ministro particularmente,
por los distintos temas, incluido el que tuvimos en la primera parte de la sesión sobre educación superior. Creo que estamos lejos de dejar esto ahí en este desencuentro que todos vieron respecto de dos temas que son centrales y que van a profundizar el desfinanciamiento de esta casa de estudio. Y por lo tanto, y también respecto de la vuelta a los establecimientos, no hemos vuelto a hablar con el ministro, por lo menos en la comisión del último mes. Nosotros pusimos también en conocimiento del Ejecutivo la mirada de distintos especialistas que todos recomendaban no haber hecho la vuelta a clase cuando se pensaba, y ciertos requisitos y condiciones tal como ustedes han planteado. Pero yo creo que el Ministerio tiene que estar dispuesto a escuchar un poco más a los distintos actores, no digo solo a la Comisión, pero también a especialistas en lo que va a ser ese proceso del retorno. El tema del CIMSE, por ejemplo, un tema que está ahí en el aire, que se insiste en hacerlo con otros efectos, pero bueno, yo creo que es parte de la misma reflexión de fondo que tenemos que hacer. Así que bueno, ahí vamos a convocarlos nuevamente, probablemente el próximo lunes, para avanzar en distintas materias. Si no hay más, se agradece a todos su participación, su conexión, y damos por levantada la sesión. Hasta pronto, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.